Dios los bendiga, hermanos. Me gusta a mí ver esta serie de documentales que se llaman Presos en el extranjero, ¿no? Y la verdad que hay historias escalofriantes porque son espacios que los hijos de Dios no estamos acostumbrados. Entonces uno ve las historias de las distintas cárceles y normalmente estos documentales buscan experiencias en lugares terroríficos. Anoche la verdad que vi una y después estaba tan buena y empezó otra y me quedé hasta tarde viendo, por eso ahora estoy con un poco de sueño. Por esto de haberme quedado tarde, pero la verdad que valía la pena, me interesaba mucho. Mostraban de los dos capítulos que vi un preso en Indonesia y un extranjero preso en Indonesia, que es algo terrorífico. Y la que me interesa es la de Brasil, que este chico le tocó ir a la peor cárcel de Brasil, donde habían matado unos meses antes. ¿Se acuerdan esta situación? Que mataron 101 presos en un día, en una cárcel, ¿no? En un lío que se armó ahí. Y yo decía, la historia de este chico, digo, lo que son las decisiones. Toda nuestra vida son decisiones. O sea, son decisiones. Yo decido. Y las decisiones pueden ser malas o pueden ser buenas. Este chico era un norteamericano, vivía en California, hijo de un abogado, una buena vida, pero tomó malas decisiones a la hora de tener amigos. Mala decisión. Él tenía todo. Vivía en la primera potencia mundial. Su papá muy acomodado económicamente. Tenía todo a su disposición, pero decidió tener malos amigos. Decidió escuchar a los amigos. Decidió hacer lo que le dijeron los malos amigos. Terminó en Brasil. Y en Brasil, siendo un jovencito, se fue con este grupo de malos amigos. Y la propuesta era traficar cocaína. Él pensó que era un chiste. La mala decisión lo llevó a toparse con más malas personas que eran los traficantes. Era muy estúpido ver el video porque uno se daba cuenta, él era un jovencito de 18 o 20 años. Uno ve el documental y se da cuenta que todo iba a salir mal. Le traían unos paquetes de cocaína grandote así, se los dejan en la habitación de hotel y dice, bueno, eso tenés que llevar vos. Imagínense un mocoso americano que toda la vida vivió bien y de repente está sentado en una habitación con paquetes de cocaína y él decía, ¿qué hago con esto? Y en la caracterización de esto, ¿no? Porque se hace una caracterización, el actor no transpiraba nervioso, entonces busca bolsitas y las hace más chiquitas y se hace como unas piernas falsas, ¿no? Todas de bolsitas de nylon y un estómago falso, así todas las bolsitas puestas para llevar la cocaína. Hasta un niño se iba a dar cuenta de que ese chico no iba a pasar el control del aeropuerto y efectivamente no lo pasó. Y de ser un hijo de un abogado americano acomodado, termina en la peor cárcel de Brasil. En la peor cárcel de Brasil, donde no podía dormir. No podía dormir porque había un muerto cada día de por medio. Ahí termina. La recreación del documental se ve cuando él va andando por las galerías y todos le dicen, americano, americano, y le pegan. Esa era la vida de él. Decisiones. ¿Cómo se solucionó esto? Lamentablemente para este chico. Su papá
Su papá, al cual no quería llamar, pero ya cuando las circunstancias ya no daban más, lo habla. El papá junta la fortuna que tenía y se gastó la fortuna que tenía en abogados y coimas para poder sacarlo de la cárcel. Obvio, no lo sacó, la condena era de 25 años. Contrató el mejor abogado de Brasil para este tipo de delitos. El Papa contaba, daba el testimonio el Papa, dice que juntó el dinero en maletines llenos de dinero, llevó el dinero en efectivo en maletines llenos para poder pagarlo mejor y sobornar si era necesario para poder sacar. Mire dónde terminó las malas decisiones. Ahora la palabra de Dios tiene algo, tiene el opuesto. Vamos a hacer el buffer para el otro lado. Estábamos en lo peor con la aguja y ahora vamos a lo mejor que es de este otro lado. Y es muy interesante porque Dios tiene las mejores decisiones para nuestra vida. Yo le pido, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y vamos a ver las mejores decisiones, porque sí hay mejores decisiones. Y sí se puede tener una vida de una buena decisión tras otra buena decisión tras otra buena decisión. A veces 3 horas de mate con un pariente loco, con un amigo con malas ideas, podemos terminar en la peor cárcel de Brasil. No tanto, pero podemos llegar a que nuestra vida tenga una crisis, una situación horrible, o nuestra vida cambie drásticamente por haber escuchado al equivocado y tomar las decisiones equivocadas. La palabra de Dios tiene el consejo, el mandato y la orden del adecuado, de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios para que no nos equivoquemos, para que no perdamos todo en la vida. Recién estaba hablando con alguien, con un hermano que le comentaba esto, ¿no? De alguien que fue engañado y perdió su casa, simplemente por un engaño. Un pícaro que vino, le dijo un par de cosas, le creyó y perdió la casa. El Señor tiene bendición para nuestra vida si nos tomamos de su mano y hacemos caso a sus buenas decisiones. Miren lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 10, en el verso 1. Después de esas designó el Señor también a otros 70. Había designado 12 y ahora designa un equipito de 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Dice, primeramente decid, paz sea a esta casa. Esta es la propuesta de Dios para aquellos que nos tomamos de la mano de Él. Él nos envía, Él tiene un plan. Acá habla de un plan, ¿no? Y un plan muy organizado. Tenía 12 por un lado, ahora organiza 10. Y a estos 10 los envía, como nos envía a nosotros. Dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y nos está avisando que la mies es mucha en referencia a que los que toman malas decisiones son muchos. Hay muchos que hoy están tomando malas decisiones en este momento. Y así como estos chicos terminaron en la peor cárcel de Brasil, la gente termina con sus vidas quebradas y destruidas. Por eso nos encontramos siempre con personas mal, tristes. La depresión
La depresión ha llegado a niveles, pero a niveles incontenibles en la sociedad por las malas decisiones. Porque una mala decisión me entristece, 2 malas decisiones me entristecen más, 3 malas decisiones me entristecen peor, 4 malas decisiones, 20 malas decisiones, mi vida es un desastre. Mi vida es un desastre. Yo siempre por ahí uno se olvida, ¿no? Te olvidas las llaves y te tenés que volver. Me olvido las llaves y estoy en el consultorio a 10 minutos de casa. Y si tengo que volver a buscar esas llaves, ya perdí 20 minutos. Ya perdí 20 minutos. 20 minutos de vida porque me olvidé la llave. Una mala decisión, salir a lo loco. No agendar, no escribir, no anotar. El cúmulo de malas decisiones. Si no traer la llave te hizo perder 20 minutos de tu vida, ¿cuánto te puede hacer perder un paquete de 20, 30, 40 malas decisiones? Así anda la gente. Esa es la gente a la que nosotros vamos. Y el Señor dice que la mies es mucha. Los depresivos, los golpeados, los que tomaron malas decisiones, los que se olvidan 20.000 veces las llaves, son muchos. Mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces nosotros en nuestra congregación, en nuestro púlpito, nos va a sentir, sirva al Señor, sirva al Señor, sirva al Señor. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Rogad al Señor de la mies. ¿Qué es lo que le vamos a rogar? Que envíe obreros a la mies. Hacen falta los dadores del plan de las buenas decisiones. Hace falta, hermano, que vos lo digas. A veces calmamos nuestra conciencia porque, sí, los otros días fui a la verdulería y le hablé a la viejita que estaba adelante. Es más que eso. Es más que eso. Esta sociedad no solamente necesita los obreros del Señor, sino que necesitan el poder del Señor a través de los obreros. Y es lo que hoy hace falta. Fíjense lo que dice la palabra en el texto. Dice, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y dice, tengan cuidado porque se van a encontrar con delincuentes. Tengan cuidado porque son delincuentes con los que se van a encontrar. Miren las noticias y no me va a decir que no nos encontramos con delincuentes. Un famosísimo conductor televisivo multimillonario rompe la cuarentena porque él es millonario famoso y está con el gobierno de turno. Delincuentes. La cuarentena es para los pobres, no para los ricos que están con la política. La vicepresidenta de la República Argentina se puede cruzar la mitad del mundo. Fue a visitar su hija y a traer su hija. Y lo puede hacer deliberadamente. La cuarentena es para los pobres. Delincuentes. Delincuentes. Ahora nos avisó el Señor. Nos avisó el Señor. A veces, lamentablemente, nosotros tenemos cristianos que adhieren fervientemente a partidos políticos. No, hermanos. Nosotros adherimos a Cristo porque somos los obreros del Señor que nos manda la mies. Nosotros somos obreros del Creador de todas las cosas. Somos obreros del Dador del poder. Somos obreros de aquel que nos llenó del Espíritu Santo. Y aclaro para la sociedad, si los hijos de Dios no están en esta sociedad, el Espíritu Santo se va de la tierra. Esta es garantía de parte de Dios. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Cuidado. Ustedes se dieron cuenta que a través de una ley, miren con una ley, se firma un decreto
por la cuarentena, que está bien porque nos estamos protegiendo del coronavirus, pero un humano firmó un papel y se cerraron todas las iglesias de una nación de 45 millones de habitantes. Cuidado, cuidado. El valor que tiene en una sociedad, en la democracia en el siglo XXI, que alguien firme un papel. En las Naciones Unidas se han firmado papeles hace unas semanas atrás donde dice que los cristianos somos molestos para la sociedad. Cuidado. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Entiende, Iglesia de Cristo, lo que está diciendo? No te pares en las vidrieras. No detengas tu vida a coleccionar zapatillas Nike de 20,000 pesos. ¿Entienden lo que está diciendo? Que tu vida no sea una cartera o un par de zapatos o un auto 0 kilómetros. Cuidado con esto, hermano. ¿Entiende? Dios dice, deja de mirar la vidriera del shopping. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que seamos unos mal educados? No. Nos está diciendo que si alguien nos va a detener, ¿saben por qué el saludo? Por la cordialidad del saludo. ¿Quién es ese cordial que te está haciendo perder la obra de Dios que hay en vos? ¿Quién es el que te está distrayendo? ¿Cuántas veces te pasa con un vecino que salís apurado y el vecino te para contarte una historia idiota? Iba a decir, sí, una historia idiota, esa historia que no vale un mango, ¿ah? Me compré una cacatúa amarilla y vos sabés que come, ¿qué me importa? Por ahí es una historia absurda. Uno por cortesía las escucha. ¿Quién te está haciendo perder el tiempo? ¿Ah? ¿Cuál es el pariente que hace fiesta tras fiesta que te hace perder el tiempo? ¿Quién es ese absurdo que no se va a convertir nunca? Porque te lo está mandando Satanás para que pierdas el tiempo. Abramos los ojos del discernimiento. Porque abrir los ojos del discernimiento nos va a dar poder. ¿Y saben qué necesita la Iglesia de Cristo para abrir los ojos y ver que un papel, que un humano firma, cierra todas las iglesias del país? Es raro, es ley, está bien, nos estamos cuidando del coronavirus, pero se cerraron todas las iglesias del país. Cuidado, una corbata verde significa que yo adhiero a la ley del aborto. Cuidado con esto. ¿Qué te dice el Señor? Esto es palabra de Dios, hermano. No me escuche a mí. Lea 20 veces Lucas 10. Dice, aquí yo os envío como cordero en medio de lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No perdas tiempo. Ay, no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo mi colección de estampillas de Burundi, ¿me entiendes? Y me falta la estampilla esa. Voy a tener que viajar a Burundi porque me falta la estampilla más difícil. Como cuando éramos chicos y coleccionábamos figuritas. Me acuerdo del año 75. Me acuerdo en el álbum del año 75. Las dos más difíciles eran Sabagno y Buzo. Un álbum así. Había que gastar $3 millones para llenar esos álbumes. Y faltaban las Sabagno y Buzo. ¿Ah? No, pero tengo que tenerla, ¿eh? No me pidan ir a la iglesia porque tengo que juntar la figurita. Ay, como dice uno, yo voy a todos los mundiales, al precio que sea. Para el mundial de Rusia, me contaba Marcelo Padre que él tenía un conocido, pero no era millonario, el tipo se gastó, lo iba a terminar pagando en 2 años el viaje, pero él se fue a ver un partido de Rusia. 3 días estuvo en Rusia. Fue, vio el partido y volvió. ¡Qué locura! ¿Qué dice el Señor? Cuidado con todo esto. Dice,
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No perdamos tiempo. En cualquier casa, en cualquier circunstancia, dice el Señor, donde entra, y primeramente decir que paz sea en esta casa. Hermano, tu vida, ¿sabes lo que te está diciendo? Tu vida tiene que tener paz y tiene que emanar paz. Hermano, la vida del cristiano está llamada a tener paz. Siempre me dicen, ¿por qué trabajas tantas horas? Trabajas los 7 días de la semana. Porque el eje de mi vida es la paz de Dios. O sea, no me estoy dando contra la pared. Estoy disfrutando de la vida. Y como siempre digo, yo como psicólogo me canso, como docente me canso, pero cuando sirvo al Señor, el tiempo que sirvo al Señor, hay algo sobrenatural que hace que no me canse. Para mí el día domingo, que trabajamos más que cualquier otro día, es el día de reposo. Y este es el día de reposo, porque hay algo sobrenatural y el eje es la paz. Hermano, no le mezquines a empujar la obra de Dios en todos los sentidos, porque la obra de Dios se empuja en todos los sentidos. No nos olvidemos. Se ora, me preparo para la obra, hago lo que el Dios tiene, recibo mi ministerio, empujo económicamente de todas las formas. Y eso va a bendecir mi vida. Y doy la vuelta de la hoja, y en el versículo 17 dice el título que le ponen, el regreso de los 70. Y miren qué dice el regreso de los 70. Volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. Miren, no iban al shopping. No perdían tiempo en fiestas absurdas. No se paraban a perder el tiempo en historieta. No se distraían con los 294 capítulos de Betty la Fea. Y hacían la obra de Dios. ¿Y cómo volvieron estos que emanaban paz? Volvieron con gozo. Y miren lo que les pasó, esto es tremendo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Esta palabra me revienta la cabeza. ¿Saben qué? Cuando la iglesia de Cristo se pone en las manos del Señor, hace la obra en santidad, porque acá te lo dice. ¿Cuál era la clave? Dice, regocijaos que vuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que para hacer la obra tenías que tener santidad. Y ponete contento en la base de todo lo que te está pasando, porque la base de todo lo que te está pasando es la santidad. Pero fíjate lo que les pasaba. ¿Qué es lo que era esto de echar demonios? Y que el Señor le diga, yo les doy toda potestad. Poder. Hermano, la iglesia hoy necesita poder. La iglesia de Cristo hoy necesita poder, y el poder de la iglesia está en que abra los ojos y sepa que son tiempos peligrosos. Porque si una persona que no tiene a Cristo en el corazón, por más que sea el presidente de la nación, firma un decreto y se cierran todas las iglesias del país, es raro. Y va a venir algo más raro, que las Naciones Unidas firmen un papel donde dice que los cristianos son molestos para esta sociedad. Hasta acá de pecado, encloacada en pecado, es raro. Entonces la iglesia necesita el poder. ¿Y vieron dónde está el poder? El poder está cuando los santos hacen la obra de Dios. Simplemente hacer la obra de Dios como Dios quiere trae el poder. Fíjense esto, hermanos, dice, aquí yo os doy, ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y sobre qué?
toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si eso no es poder de Dios, ¿qué es? Y ese poder de Dios va a estar en tus manos. Y va a estar en tus manos cuando vos tengas abiertos tus ojos. Hermano, no te lo digo como palabra, no te lo digo como consejo, te lo pido por favor. Por favor, entiende esta palabra. Creo que estamos viviendo tiempos mucho más peligrosos de los que pensamos. Y hoy la pandemia no es el coronavirus. El coronavirus es una pandemia de una enfermedad biológica. Pero hoy la pandemia que tenemos es una pandemia de pecado. Y esa es una enfermedad espiritual. Hoy el mundo tiene una pandemia que el coronavirus van a encontrar la vacuna y lo van a solucionar. Pero yo quiero que te digo algo, el mundo no tiene la vacuna para la pandemia del pecado. Y sí lo tenés vos. Y el que va a vacunar este mundo, uno por uno, de la pandemia de pecado que tiene este mundo, mentira, sexualidad, adicciones, corrupción. Está en la Biblia, prevaricato, lo condena, hay condenación bíblica por la corrupción. El que va a vacunar esta sociedad que tiene una pandemia espiritual de pecado, sos vos. Te lo aviso, el Señor te lo aclara, porque dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se lo traslado. Pedile a Dios que mande sus médicos espirituales para que vacunen a la sociedad de la enfermedad del pecado, que es una pandemia en el siglo XXI. ¿Y saben por qué es una pandemia? Porque hasta hace 70 años los valores judeos cristianos, y cuando se dice en sociología valores judeos cristianos, está hablando de la Biblia. Estos valores todavía estaban en la palabra de Dios hasta los años 50. Y se los fueron sacando. Y hoy para una sociedad ardida en el pecado, esto les hace mal. Porque ¿saben qué? Ven el pecado, es un espejo de lo que son. Hermanos, el siglo XXI te necesita como nunca. Porque este versículo, te lo traduzco, es que vayan los médicos de Dios a vacunar de esta pandemia mundial de pecado con la palabra de Dios. Cuando la persona acepta a Cristo, es sanada con la vacuna de Dios. Hermanos, existe una pandemia, se llama coronavirus 19, encontrarán la vacuna, pero para la verdadera pandemia que está sufriendo la humanidad, la pandemia de pecado y es en lo espiritual, la vacuna está en Cristo, está acá, y el profesional, el médico, el científico que va a administrar esto a la sociedad, sos vos. Que el Señor nos haga entender esto, que somos esos obreros, que esos obreros en santidad nos vamos a mover con toda la bendición de Dios en esa paz. Y los resultados son una iglesia de Cristo, un vos en Cristo lleno de poder, que va a poder vacunar esta sociedad de la pandemia más horrenda que está viviendo, que es la espiritual. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana nos entregamos en tus manos. Reconocemos que debemos cumplir con esta cuarentena, que debemos respetar, Señor, para protegernos en lo físico, pero también sabemos que la llama del Espíritu Santo debe estar presente en esta tierra y la iglesia va a estar presente como lo ha estado en los últimos 2000 años. En el nombre de Jesucristo nos levantamos en esta mañana en oración para que se levanten los obreros de la mies, para que lleven la vacuna para la pandemia más grande que está sufriendo la humanidad, que es el pecado y es en lo espiritual. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, Padre, que se levante tu iglesia en el lugar donde esté, en oración, en poder y en la forma que sea para transmitir el evangelio, la salvación para combatir esta pandemia. Padre, ponemos, Padre, a todos los que no te tienen en el corazón, que te puedan recibir hoy. Los que necesitan arrepentimiento, que lo hagan. Padre, ponemos a toda la sociedad, ponemos, como dice tu palabra, a las autoridades. Dale oportunidades de salvación, que te acepten, que reciban la vacuna de salvación. Pero si no es así, que tu justo juicio sea sobre cada autoridad. Padre, sobre todo aquel que haya firmado un papel en pecado, Señor, tu mano de justicia sea. Padre, necesitamos que vos laves esta sociedad. Te pedimos, Señor, perdón por el pecado de la humanidad. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que la humanidad ha hecho. Padre, en cuanto a la iglesia, bendecí, toca los corazones a cada hermano donde esté, que se levante como un obrero de Cristo, que va a ir en paz y va a tener todo el poder de Dios, toda la llenura del Espíritu Santo, con un propósito específico de ser un médico de Dios para vacunar en lo espiritual a la humanidad y así salvar a la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús, tu nombre. Amén, amén y amén.